Continuando con la parte anterior. Rolidas decía que cómo era posible que siguiera con vida, él mismo se encargó de acabar con él. El Dr. Sawyer dice que en serio pensó que matarlo sería tan sencillo. Trabaja para el prototipo, o bueno, lo tenía capturado para ayudarlo con sus experimentos, pero que al punto que ha esperado mucho tiempo para que él viniera hasta lo más profundo de la fábrica. Giblet ni entendía qué pasaba, y dice que esto podía ser una trampa. Rolidas dice que tiene razón, no confía en el cabrón que casi lo quería convertir en una monstruosidad. El Dr. Sawyer dice que lo escuchara por un minuto, maldita sea, que puede ayudarlo a detener al prototipo. Rolidas y Giblet se quedaron callados. El Dr. Sawyer dice que bueno, el precio de ayudarlo sería liberarlo, navegar por toda la internet, que su nombre sea eliminado de la base de datos y que nadie sepa de su existencia, solamente quiere vivir tranquilo sin ser molestado. Rolidas pensativo dice que por qué quiere ayudarlos, después de todo lo que hizo. El Dr. Sawyer dice que tal vez piensa que es malo por haber creado todos esos experimentos, pero que entienda que no tenía opción. Ahora que lo convirtieron en eso, perdió su libertad por bastantes años, bajo las órdenes del prototipo, estaba harto de ser su maldita fuente de los deseos. Es el único que sabe el compuesto de anulación de la regeneración del prototipo, es por ello que impidió que el tren lo llevara a la salida en la estación central. Él fue quien cambió la dirección que lo llevó hacia la guardería. No fue Poppy ni un fallo, él fue porque necesitaba que alguien lo libere para detener al prototipo. Rolidas dice que entonces cómo podía ayudarlos. El Dr. Sawyer dice que si no aprende a escuchar, que ya se lo repitió. Rolidas dice que realmente no estaba seguro de confiar en él. Giblet dice que probablemente sea la única manera, ya no hay nada que puedan hacer. Rolidas lo pensó, y a regañadientes acepta colaborar con el Dr. Sawyer, pero entonces ¿qué era lo que tenía que hacer? El Dr. Sawyer dice que conecte a Globby a la computadora y podrá transferirse ahí, ya que él no estaba conectado al sistema de los laboratorios, por lo que Rolidas hizo caso, y ahora tenía al Dr. Sawyer en la linterna Globby. Ya no había una cara feliz, sino el ojo del doctor en la pantalla, y el doctor dice que es muy pequeño, pero es mejor que estar ahí solo, y Rolidas dice que eso debe ser desesperante. Giblet dice que se adelantará para localizar en donde se encuentra Poppy, y buscarlo cuando tenga alguna pista. Irá con su amigo de confianza para ver si tiene algo, por lo que Giblet se fue por un conducto. Rolidas dice que bueno, ahora que proseguía, el Dr. Sawyer dice que ahora fuera a los laboratorios de química, para crear y sintetizar el suero de negación. Rolidas dice que le indique el camino, y el Dr. Sawyer le indica hacia dónde tenía que ir, y Rolidas se dio prisa, y mientras avanzaba, de paso se enfrentó y mató a algunos de los cazadores del prototipo. Esta vez no se tentó a esperarlos a que actúen. Rolidas usó un porcentaje del 45% para matarlos, ya que no quiere que le estorben en su camino. Atravesó por más laberintos, y encuentra más evidencia de lo que pasó, pero lo que más le llamó la atención fue encontrar una cinta de audio, donde el prototipo mató a Elliot Ludwig, el fundador de Playtime, y quien era su padre, reclamándole su abandono hacia él luego de tener a su hija de regreso, dejándolo morir, y huir al ver que alguien venía a donde estaban. Eso dejó helado a Rolidas. Enterarse de la muerte del fundador de Playtime fue a manos de su propio hijo, el prototipo, Oliver Ludwig. He ahí la ironía. Durante el camino a los laboratorios, Rolidas tolera un poco más al doctor, ya que estaba conversando sobre sus vidas para no estar tan callados, y mientras a su vez el doctor tolera las estupideces de Rolidas XD, y que a veces olvidaba la energía de la juventud. Pero aprovechó Rolidas para preguntarle sobre el gel de amapola, y el Dr. Sawyer dice que como su nombre lo dice, es una mezcla de flores de amapola y gel conservante. Lo creó Elliot Ludwig, era un potente estimulante capaz de revivir a los organismos muertos, excepto con animales pequeños. Es la responsable para dar vida a los juguetes o transformar a los humanos en criaturas vivientes, parte de la iniciativa Cuerpos Grandes. Rolidas en su mente decía que joder, zombies XD. El Dr. Sawyer dice que solo se lograron crear 2 experimentos a raíz de esa versión. Rolidas dijo que si eran Poppy y el prototipo. El Dr. Sawyer dice que realmente hizo su tarea de investigación, pero sí, fueron los primeros, pero tras la muerte de Elliot, el gel original se perdió. Pero Playtime Co intentaron replicar el gel, al que llamaron medio de crecimiento, pero desafortunadamente esa nueva versión era bastante inestable. En experimentos con plantas, las raíces se volvieron parasitarias y resultando demasiado tóxico, y la exposición a esas sustancias sin los procedimientos adecuados, provoca una muerte más lenta pero agonizante. Si se retiran rápidamente se puede sobrevivir y sanar heridas previas, pero su versión inyectable provoca un crecimiento acelerado donde los huesos pueden perforar la piel y el huésped muere en segundos.
pero para neutralizarlo, se requería de un agente de contraataque, el compuesto de negación, que es lo que necesitan para detener al prototipo. Rolidas se quedó callado, y piensa que entonces había muerto, el prototipo lo había matado, él tuvo la oportunidad de deshacerse de él, pero, no entendía por qué lo salvó. Recuerda que antes de perder la visión, vio que el prototipo lo había lanzado a esa sustancia. El Dr. Sawyer dice que algo quiere de él, por ello le salvó la vida, algo vio que necesita, es por ello que no lo ha matado cuando tenía la oportunidad. Cuando Rolidas por fin llegó a los laboratorios de química, ahora bajo instrucciones del doctor para crear el compuesto de negación, crea la base de la fórmula, aunque solamente necesitaba un ingrediente esencial, que por suerte tenía, una muestra de humo rojo primordial, que tuvo mientras lidiaba con Carnap en la guardería. Mientras sintetizan la muestra, el doctor le explica a Rolidas que para que el suero funcione, debe inyectarla en cualquier de las venas o arterias del prototipo, para que sus efectos sean inmediatos. Rolidas pregunta en dónde encontrará la más accesible, el doctor le dice que en su torso, abdomen, o en su cuello. Rolidas dice que perfecto, ahora sí, ese malnacido iba a pagar por todo, piensa que él es el héroe para todos los que viven o vivían ahí, pero ahora que él volvió, le hará entender su lugar. El Dr. Sawyer dice que ya se deje el monólogo de héroe. En eso Giblet se comunicó con Rolidas a través del comunicador, y le dice que tiene malas noticias, el prototipo quería pasar la conciencia de Poppy a un cuerpo más retorcido que el de él. Rolidas apretó los puños, y dice que no quiere esperar más, no iba a permitir que alguien más sufra o muera, no otra vez. Solamente le pide que fuera a los laboratorios de química, y pueda llevarle el suero una vez que termine de sintetizarse, pero el doctor se ofrece a ayudarlo una vez más, solamente que lo conecten al sistema de seguridad de los laboratorios, y así podría cerrar, abrir puertas, encender luces, usar las cámaras y bocinas, así para que no tuviera que estar destrozándolas y guarde energías. Rolidas acepta, así que de camino lo conecta al sistema de seguridad de los laboratorios, y una vez que el doctor esté en los sistemas de seguridad, ayudó a Rolidas a llegar al laboratorio especial del prototipo. Rolidas de camino a rescatar a Poppy, estaba determinado a rescatarla, no iba a dejar que el prototipo se salga con la suya. Pero de paso, se enfrentó a los últimos miembros de los cazadores del prototipo, fueron un poco más tediosos ya que eran quienes lo acechaban desde que cayó a las profundidades de la fábrica, pero nada que con ayuda del doctor logró despistarlos, y con la palanca de velocidades y unas patadas al 45% del One-for-All le pudieron ayudar para matarlos. Realmente iba en serio. Los últimos cazadores a enfrentar eran nada más ni nada menos que Boxy Boo, un perro faldero que obedecía al prototipo a cambio de comida, Babachops, pero no el mismo al que se había enfrentado antes, sino que una versión mucho más grotesca y enorme que el mismo Carnap y Rodai, y una criatura de pesadillas, más que nada el dragón, el responsable de haberle causado quemaduras a Kissy, y Rolidas los había destrozado con brutalidad a patadas. Los portadores decían que para estar enterado de la situación, se le veía muy calmado. Rolidas dice que realmente estaba furioso, pero estaba resistiendo hasta ver al prototipo y desquitarse, pero necesita usar el ultra instinto, pero para ello debía concentrarse y vaciar su mente, pero ahora mismo no podía, necesitaba liberar sus frustraciones y no lo hará hasta tener un segundo round contra el prototipo. El Dr. Sawyer vio como el prototipo le decía a Poppy que finalmente de tanto tiempo van a poder ser una familia unida. Su padre era un asqueroso hombre por volverlos así, pero a su vez le agradece, ya que finalmente no volvería a estar solo en esta fábrica. La noticia impactó a Poppy al ver como su hermano le esté haciendo esto casi por despecho, soledad y venganza. El Dr. Sawyer le informó a Rolidas que se diera prisa, y Rolidas avanzó lo más rápido que pudo. Cuando el prototipo estaba a punto de sedar a Poppy, Rolidas entró en acción usando la pantalla de humo, para cegar al prototipo ya que no podía ver. Rolidas liberó a Poppy, y ella asustada dice que cómo era posible. Rolidas dice que estaba colaborando con alguien que puede que no le sea de su agrado. El prototipo molesto dice que como siempre, arruinando todo. Rolidas dice que era su especialidad, y que con permisito dijo Monchito y se fue a tomar un cafecito. Después comenzó una persecución, el prototipo entra en ira y persigue a Rolidas. ¡Sullivan! ¡Sullivan! ¡Dame a la niña! ¡Obedéceme! El prototipo dice que le regrese a su hermana, le gritaría que esta vez no lo dejaría ileso, que lo descuartizaría con sus propias manos y lo convertirá en su marioneta que él mismo pueda controlar.
Durante la persecución el Dr. Sawyer le habla a Rolidas desde las bocinas, cosa que sorprende al prototipo. El doctor le dice a Rolidas que lleve al prototipo a un gran almacén vacío donde tenía 3 pisos y un patio enorme. El prototipo no se esperaba eso, pero no dejaría que lo sorprendieran. Rolidas logró atraparlo en gel amapola, dejándolo muy atrás. El doctor le abrió las compuertas, pero antes de llegar al almacén, Giblet le comunica que el suero terminó de sintetizarse, y se lo está llevando al almacén. Rolidas se alegra por eso, pero no quería arriesgar a Poppy. En eso se encontró a Chum Chomkins. Rolidas se alegró de verlo, y con urgencia le pediría que se la llevara a un lugar seguro. Este acepta decidido. Poppy dice que qué pasará con él. Rolidas dice que confíe en él, ahora hará las cosas como se deben, y antes de que Poppy le pudiera decir algo, Rolidas se había ido. Al pasar por un par de salas grandes, pasillos largos y obstáculos más, el prototipo lo arrinconó en los almacenes, y le pregunta por Poppy, pero Rolidas lo insulta diciéndole que primero muerto. El prototipo le dice que entonces le concederá ese placer, y comenzó a pelear contra Rolidas, solo que las puertas fueron cerradas por el doctor, y el sistema de ventilación filtraba rápidamente el humo rojo del prototipo. Luego Rolidas esquiva y contraataca, pero este se regeneraba. Rolidas subía y volvía a bajar de cada balcón de los 3 pisos que tenía el almacén, mientras esperaba a Giblet con el suero de anulación. Aunque Rolidas ya no estaba tan herido como antes, aún no estaba recuperado del todo. Rolidas siguió provocando al prototipo, llamándolo Oliver, y este estallaba de ira diciendo que no volviera a llamarlo así, que él ya está muerto, por culpa de un ingenuo con delirios de grandeza, un mentiroso egocéntrico que solamente le importó a una muerta, creyó en él, en ser una gran familia, pero al final lo abandonó como una vil basura. Rolidas le recalcó que no es mejor, que es mucho peor que su padre, al provocar, manipular e incitar a todos los experimentos, a matar a todos en Playtime cuando algunos eran inocentes, ya que estaban bajo el odio de cómo los trataban, y todo eso no resolvió nada, y al final solo les dio promesas vacías de libertad, pero solamente hizo la jaula más grande en toda la fábrica, impartiendo su autoridad bajo el miedo y anarquía, ya que nadie le podía hacer frente, que jamás le importó nadie más que sí mismo y su hermana. Rolidas no pudo evitar comparar al prototipo con All for One. El paralelismo era muy firme, ambos teniendo gran poder, adquirir poder de otros, tener un subordinado fiel, Katnap como Shigaraki. Ambos fueron apuñalados por la espalda, el prototipo como All for One, ya que ambos ven a otros como herramientas, y que solamente les importa tener a sus hermanos a su lado de una forma u otra. Si era necesario tenían que matar o hacer daño a otros con tal de conseguir sus objetivos. Rolidas, dejando esos pensamientos, le dice que al final, se volvió lo que juró destruir, teniendo la misma actitud indiferente de su padre, que supuestamente odiaba. El prototipo trataba de justificarse, que todo lo hizo con un fin, cosa que fue imposible ya que era evidente. La discusión fue interrumpida por Giblet con una jeringa con el compuesto de anulación, cosa que alertó al prototipo. Giblet se lanzó a Rolidas y luego se puso a cubierto. El prototipo trató de destruirlo, pero Rolidas logró atraparlo a último momento con los látigos negros. El prototipo con más ferocidad trató de matar a Rolidas. Le diría que pensó que podría servirle gracias a ese poder que tiene, pero ve que cometió un error en salvarle la vida. Solamente era un estorbo más, pero al menos le agradece por darle nuevas piezas para su cuerpo, y por tratar contra los del refugio. Ese intento de provocación molestó a Rolidas, pero en vez de descontrolarse como antes, ahora firme con sus ataques y golpes con tal de inyectarle el compuesto de anulación. Rolidas hizo uso de todos los quirks de sus predecesores. El prototipo era duro, los intentos de inyectarle el compuesto eran como una bomba de tiempo, o la jeringa se rompía, o podría inyectarle el compuesto, pero con el prototipo moviéndose constantemente era imposible. Era un poco más fuerte que antes, esa regeneración era muy molesta. Realmente necesitaba el ultra instinto y acabar con todo, pero hasta entonces, debía dar su plus ultra. El Dr. Sawyer y Giblet presenciaron ello, atónitos. Giblet dice que la parca guardaba mucho poder, el doctor dice que realmente lo subestimó, siempre ha sido la pieza clave para detener todo lo que ocurre en la fábrica. Hasta que Rolidas, en un mal movimiento para tratar de inyectar al prototipo, fue herido en el hombro a último momento y soltó la jeringa. El prototipo dice que vea, no es nada más que un parásito inservible, no es nada a comparación de él. Rolidas miró por detrás del prototipo, y dice que si realmente quería elegir bien sus palabras. El prototipo le pregunta que qué planea.
Después Chum apareció y ayudó a Rolidas tirándole pop y gel al prototipo, haciendo que Rolidas le lance un tanque con nitrógeno líquido, inmovilizándolo. Ante tal traición da un zarpazo que mutila un brazo de Chum. Ante tal oportunidad Rolidas tomó la jeringa con un látigo negro, y estaba a punto de inyectarle el compuesto. Pero el prototipo lo tomó por la cabeza, y comenzó a apretar lentamente. Se burló de él por ser alguien tan terco, con delirios de héroe, que tal vez tenga un poder superior a él, pero jamás le ganaría con esas estrategias de cuarta, que si en la escuela no le enseñaron bien a ser un héroe. Rolidas miró a Giblet, y él le regresó la mirada. Giblet recordó las vidas que no pudo salvar por miedo, pero recuerda las palabras de motivación que le dio Rolidas cuando le dijo que no era un héroe. Rolidas le dice al prototipo que los héroes inspiran a otros, les dan valor y coraje para ser mejores personas. Giblet, tomando valor, saltó desde el segundo balcón del almacén a la cabeza del prototipo, y con su arma taser a máxima potencia, electrocutó el único ojo del prototipo, soltando a Rolidas. El prototipo con brusquedad golpea a Giblet, y lo lanza contra la pared dejándolo inconsciente. Ante tal oportunidad, Rolidas va a inyectarle el compuesto, pero este le hace un corte en la espalda, dejándolo muy herido, y luego el prototipo va con todo hacia él, a punto de matarlo, pero Rolidas ya lo esperaba. Apareció Huggy Wuggy dando un rugido, y Rolidas se sorprendió de ver a Huggy con vida. Lo vio claramente como el prototipo lo había apuñalado. Huggy sometió al prototipo dándole la oportunidad definitiva a Rolidas, y con éxito le inyecta el compuesto de anulación. El prototipo entró en pánico, el suero actuó de inmediato en su sistema, anulando su regeneración, provocando que comenzara a sentir dolor de sus costuras y piezas que no tenía originalmente, combinando con la irritación del humo rojo que tenía. Rolidas, al ver cómo el prototipo estaba contemplando su futura derrota, comenzó a atacarlo sin cesar, usando todos los smashes que sabía. El prototipo, durante la pelea y volver a sentir dolor, tuvo un flashback cuando solía estar encerrado, como era antes, débil, un niño que solo fue usado como una rata de laboratorio, de un hombre que solo le importaba su hija, en lugar de él. Ambos ahora estaban en las últimas. Rolidas volvió a recibir daño del prototipo, pero este destruyó dos de sus patas, aunque el prototipo, muy furioso, con sus garras perforó la pierna de Rolidas esperando el momento adecuado, dejándolo gravemente herido, reduciendo su movilidad, pero no se rindió fácilmente. Con la pantalla de humo lo cegó, y perforó una de sus cápsulas donde tenía el humo rojo. El doctor cerró los conductos de ventilación para que el prototipo y Rolidas no tengan visión, pero Rolidas aún tenía el sensor de peligro. La batalla escaló mucho, los ductos filtraron el aire de nuevo, el prototipo perdió un brazo, más patas, quedándole solo 3, pero Rolidas estaba también herido, con más cortes, con manchas de su propia sangre, y su brazo izquierdo roto al dar un golpe al 100% del full cowl. Ahora daba patadas que golpes. El prototipo dice que ya no más, que no lo mate, que le tuviera piedad. Rolidas sonríe, y dice que recuerde que le prometió que iba a provocar que le pidiera misericordia, y lo cumplió. No era nada más que un saco de juguetes inservibles. Realmente odia a tipos como él, aunque sea una víctima. No justifica lo que hizo después de tener la libertad de él y sus compañeros en la hora de la alegría. Entiende su furia y odio, pero los inocentes jamás tienen la culpa de su desgracia. Y ahora se volvió un ser despreciable, un megalómano, un narcisista, que hacía lo que le plazca, ignorando los sentimientos y deseos de los demás. Ahora, siendo el opresor que les quitó su libertad, los forzó a comerse entre ellos, y hacía trabajar bajo amenaza de muerte. Mató a sus amigos huérfanos que eran igual que él, usándolos como sujetos de prueba, y con todo eso, no consideró sus sentimientos. Todos no lo respetaban como él cree, le tenían miedo, solo uno lo quería y respetaba, ese era Karnak, pero lo mató sin piedad. Y ahora pagaría de una vez por todas, y que no se equivoque, no lo mataría por venganza, sino por justicia, por todos los inocentes que mató, y así podrán descansar en paz. Y antes de hacer algo, el prototipo lo atacó a traición. Rolidas lo esquivó a duras penas con el sensor de peligro, pero solamente recibió un corte en su pecho, empeorando el que le había hecho Karnak con anterioridad, comenzando a sangrar. El prototipo comenzó a deformar su cuerpo, teniendo un aspecto algo así. Creció un poco más. Rolidas y los presentes atónitos presenciaron ello. El prototipo dice que si realmente se pensaba que no tendría también un plan de respaldo, siempre está 2 pasos adelante de él, y ahora sí iba a matarlo. Antes de que el prototipo se lanzara hacia él, Poppy llamó su atención, lo alejó de Rolidas mientras él se recuperaba. El antes mencionado estaba de rodillas, tocándose la herida y veía su sangre, y dice que ojalá tuviera algo de ese gel de amapola.
Ambos hermanos discutieron, el prototipo le revela que él mató a su querido padre, Poppy rompió a llorar, el prototipo con burla le dice que siempre fue su favorita, y no la odia por la estupidez de Elliot, él ya había pagado, pero ahora serán una familia, como siempre debió ser, sin preferidos, iban a ser iguales, este iba a ponerle sus garras encima. Pero Giblet y Chung le lanzaron restos de Poppy Gel, y buscaron un tanque de hidrógeno líquido para lanzárselo al prototipo, pero ahora el prototipo, aunque podía sentir algo de dolor, ya no se compara con su nueva forma, ahora iba a ir contra Giblet y Chung, pero una potente patada lo mandó a volar y de ahí un destello de luz ataca con ferocidad al prototipo, nadie pudo ver qué fue lo que lo atacó. Hasta que Rolidas estaba frente al prototipo, con esa aura característica de cierta apariencia, su cabello erizado, y su mirada seria, el prototipo dice que como era posible, el prototipo lo atacó con todo lo que tenía, pero Rolidas en un parpadeo lo esquivó sin dificultad, y arremetió una serie de golpes que el prototipo no tenía chance de esquivar, todos miraban la escena atónitos, el Dr. Sawyer dice que probablemente sea su as bajo la manga, olvidó el nombre, pero tenía que ver con el instinto. El prototipo dice que un huérfano parasitario no dejará que cumpla su objetivo, solo es un estorbo, Rolidas no ejecutó palabras, sino acciones, cada golpe, patada, debilitaba al prototipo, Rolidas dice que en el siguiente movimiento acabará con él, el prototipo no dijo ninguna palabra, aunque su expresión física no mostraba el terror que había dentro de él. Por lo que Rolidas fue hacia él para patear sus piernas, el prototipo atacaba con todo cuando Rolidas se acercaba, pero el antes mencionado lo esquivaba sin dificultad, y así Rolidas continuó en repetidas ocasiones, y terminó con el prototipo, siendo separado de sus piernas, ahora estando solo del abdomen para arriba, sin brazo derecho y sin piernas, el prototipo no se rendía, pero Rolidas lo detuvo pisándole la cabeza. Rolidas dijo, Oliver Ludwig, sus acciones lo han llevado a ese momento, el odio y la venganza lo llevaron por el mal camino, pero ya era momento de que deje de sufrir en ese mundo, y descanse en un mejor lugar. Acto seguido, Rolidas le aplastó la cabeza, matándolo finalmente, la luz del ultra instinto dejó de cubrirlo, y cayó de rodillas, pero se levantó a duras penas, y fue con Hagi, y le dio las gracias, con lágrimas en sus ojos, Hagi en vez de atacarlo como antes, lo abrazó, no para matarlo, sino de agradecimiento y afecto por liberarlo. Rolidas realmente no esperaba que Hagi Wobi, el primer experimento que lo atacó cuando recién ingresó a la fábrica, el que lo estuvo persiguiendo con anterioridad, lo estuviera abrazando, y le preguntó que si Kissy Missy estaba, Hagi miró a otro lado, y no ejecutó ningún sonido, Rolidas dice que lo lamenta mucho, pero que al menos, finalmente, sus compañeros del orfanato, Dogdai, Toei, Kissy Missy, los del refugio, todos los inocentes de Playtime, ahora podrán descansar en paz finalmente. Luego trató de levantarse, ve a Poppy, a Giblet y a Chung y llegar con él, le dirían que lo logró, finalmente logró lo imposible. Rolidas antes de decir algo su visión se tornó borrosa, se sentía agotado por todas sus heridas y el ultra instinto, Chung logró atraparlo antes de caer. Con todo acabado, salieron de la fábrica guiados por Poppy y por el Dr. Sawyer, evitando a las pocas criaturas sonrientes que eran pequeños, sin ningún peligro. Cuando estaban en la puerta principal de la fábrica, vieron llegar a un brócoli, una tetera y un musulmán, ok no xddd, vieron a Izuku, Shoto y Bakugo llegar, todo porque se habían preocupado por Rolidas, y lo encontraron al ver su última localización a través de su teléfono, interrogaron a los 4 juguetes sobrevivientes, y por qué estaba Rolidas mal herido, pensaban que le habían hecho daño, e iban a atacarlos. Hagi y Chung se mostraron a la defensiva contra ellos, con tal de proteger a Rolidas. Poppy trató de explicarse, Giblet decía que eso era un malentendido, el Dr. Sawyer habló por una bocina, e indica que Rolidas es el héroe de Playtime, acabó con muchas de las amenazas que abundaban, Mommy Longlegs, Catnap, Barnaby, Lily Longlegs, y el más peligroso de todos, el prototipo, la verdadera amenaza de toda la fábrica, ellos son los sobrevivientes y víctimas de la compañía, Rolidas solamente ayudó, incluso él, que vive a través de un monitor. Bakugo confundido pregunta de qué hablaba, el Dr. Sawyer dice que le diría que con mucho gusto pero sería una larga historia, era mejor que cuando despertara les contara todo. 2 horas después, llegaron agentes de la compañía cazadora de misterios, entraban y recopilaban todas las pruebas de los experimentos que hacía Playtime Co. Literalmente estaban casi todos los miembros de la compañía de Estados Unidos para hacer una investigación a fondo de la fábrica, encontrando muchas cosas cuestionables y los sucios secretos que hacían, de paso desalojaron a los últimos juguetes vivientes para estudios y resguardarlos.
Rolidas despertó, y dice que donde estaba, Izuku, Bakugo y Rolidas estaban con él. Rolidas dice que si estaba alucinando o eran realmente ellos. Izuku dice que sus amigos le contaron todo, lamentaba mucho que haya ido al lugar donde había sufrido de niño, jamás tenían idea de todo. Shoto dice que no sabía que era huérfano, y vivía en un lugar tan macabro. Bakugo dice que nunca le gustó los juguetes de Playtime, eran muy aburridos y patéticos, pero era bueno que estuviera bien. Rolidas dice que lindo, el musulmán tiene sentimientos. Bakugo le grita que se calle la boca. Rolidas rió, y dice que ¿dónde están ellos, Poppy y los demás? Izuku lo señaló de que se los estaban llevando, y Rolidas se levantó adolorido y corrió hacia donde estaban ellos. Hagi iba a ponerse violento, pero en cuanto vio a Rolidas, se acercó para abrazarlo, y Rolidas se sorprendió por ello, y le pide que se calme, que irán a un lugar en donde lo ayudarán, que se lo promete. Hagi no ejecutó ninguna palabra, estaba sonriendo, y pareció entenderlo. Rolidas dice que estarán seguros, ellos los van a mantener a salvo, no les harán daño, se los asegura, aunque, realmente le hubiera gustado que los del refugio, Odonei, o Dorai hubieran salido también de ese infierno. Giblet le dice que por lo menos los había salvado a ellos, a Chun, a Poppy, y a Hagi, le agradece por inspirarlo a ser valiente, realmente lo considera un héroe. El carnicero de Playtime, Rolidas le dice que no debería, sino el que él debe agradecerle es él, que sin su ayuda habría muerto. Chung le da un abrazo con el único brazo que tenía, y le da una palmadita en su cabeza. Giblet le comenta que Chung le agradece por finalmente liberarlo de la opresión del prototipo. Rolidas le da una palmada con su brazo bueno a Chung. Finalmente Poppy le agradece por acabar todo, la locura, el terror de Playtime, y le pide disculpas por no escuchar su consejo de pedir refuerzos y de dejarlo escapar. Rolidas le dice que no debe pedir disculpas de nuevo, que si pasaron cosas malas, y muchas desgracias pudieron evitarse, aún con eso, no quería que nadie más viviera o sufriera lo que vivió en las últimas horas. Además sentía que él solo debía darle un cierre a ese evento de su pasado que lo carcomía con los años. Giblet le pregunta, ¿qué harán con ellos ahora? Rolidas le dice que como fueron los únicos supervivientes y víctimas de Playtime que pueden testificar, serían llevados y retenidos en la sede. Los cuatro se entristecen por la noticia, habían salido de un infierno como para ir a otro. Poppy dice que dijo que iban a estar bien. Antes de que Rolidas dijera algo, Kenji llegó y dice que no los tratarán como la gente los trataba ahí, estarán en mejores condiciones, mejor lugar para dormir, comer, entretenimiento, etc. Podrán testificar a su propio ritmo, de paso dar tratamiento a los que estén heridos. Rolidas al ver sus expresiones les promete que estarán en mejores manos, y no serán tratados como experimentos, sino como personas, y promete verlos de nuevo pronto. Poppy le agradece dándole un abrazo junto con Giblet, Chung y Hagi, luego se van con los agentes para ir a la sede en Japón. Rolidas espera que se lleven bien con Mila y la pequeña Mita. Kenji dice que realmente es bueno para entablar amistades durante los casos. Rolidas dice que sabe con quiénes tratar, si son malos, los detendrá, y si son inocentes, hará lo posible para salvarlos. Kenji dice que ser un héroe debe ser muy tedioso. Rolidas dice que se acostumbra, y por cierto, luego este le entregó la tarjeta de memoria SD, y dice que no pudo documentar el final de su misión, pero que lo que hay en esa tarjeta de memoria, es una mina de oro. Kenji sonrió y dice que es bueno tenerlo en su sede, y dice que buen trabajo por su misión exitosa, ya que con eso podrán detener a todos los ejecutivos involucrados de Playtime que no habían estado durante el asesinato de todos en la fábrica, como también clausurarán un parque temático de Playtime funcional, y todas las fábricas que estaban en el mundo, incluso en Japón, y Rolidas le agradece. Y ahora, todos vuelven a Japón. Rolidas pensativo dice que al menos cerró un evento traumático de su pasado, y lo dejaría atrás finalmente, pero aún así lamenta no haber salvado a Dorai, a Donei, o incluso a aquellos que compartió su niñez, aquellos amigos que hizo de niño, pero que ya estaba seguro que todos estaban descansando en paz ya que fueron vengados. Y antes que nada, el doctor le recuerda la promesa que le había hecho. Rolidas detuvo su andar, y dice que está bien que no lo presione, que lo liberará llegando a Japón. El doctor, impaciente por ser libre y no volver a estar prisionero, dice que no, que ahora mismo, que cumpla con su palabra. Rolidas dice que está bien. Rolidas sacó al doctor y lo liberó a la red eléctrica de la fábrica, y ahora podía expandirse a donde quisiera, o eso pensaba.
El Dr. Sawyer dice que podría agradecerle por todo, pero que realmente aún le molesta que fuera el único que haya escapado de la fábrica sin ser atrapado. Rolidas sonriendo dice que siempre ha sido especial, por eso ha llegado muy lejos, acabó con el prototipo, ya vio de lo que era capaz, solamente le pide que no se meta en problemas o irá personalmente a buscarlo. Luego el ambiente se tensó, pero los dos sonrieron, aunque no se notaba en el Dr. Sawyer. Y luego se despide de Rolidas de manera grosera, y Rolidas también se despidió y lo manda al carajo XD, y el doctor se va para siempre aparentemente. Ahora sí, todos volvieron a Japón, aunque a su vez, Rolidas sintió un dolor en todo su cuerpo, aún no estaba recuperado de sus heridas, que cayó de golpe al suelo perdiendo el conocimiento, y tan rápido como llegaron a Japón, fue llevado de urgencia al hospital, donde permanecía inconsciente. Pasó el tiempo, y el Dr. Sawyer entró en otra red nueva, iba a explorar toda la red, pero no pudo moverse, no entendía nada, y descubrió que terminó en un nuevo servidor cerrado. Se da cuenta que tiene el logo de la sede de cazadores de misterios. Él se sorprendió, e iba a gritar, pero uno de los cazadores le dice que finalmente había llegado su conciencia, ya se había tardado. El Dr. Sawyer se enoja, que por qué Rolidas lo traicionó así luego de brindarle su conocimiento, eso era jugar sucio. Otro de los cazadores dice que el agente Rolidas les informó sobre el trato que tenían, así que prepararon de antemano la computadora y la red para atraparlo, cumplieron en eliminar su nombre de los registros de Playtime, y que lo dejarían en la red para que no volviera a ser sometido por el prototipo, pero aún así no pueden dejarlo irse así porque sí, aún debe cumplir una sentencia por todos esos años de experimentar inmoralmente con niños. El Dr. Sawyer se enfadó, y exige su libertad, pero al final, solamente le bajan el volumen a la computadora donde estaba XDDD, y lentamente iría aceptando su castigo, y por el lado de Rolidas, en el hospital, inconsciente, formó una leve sonrisa. Y así finalizando el arco de Playtime, y empiezan los casos en grupos. Había pasado una semana desde el asunto de Playtime, y las noticias se hicieron tendencia a nivel internacional. Los noticieros hablaban sobre Playtime, los oscuros experimentos con niños huérfanos, la hora de la alegría que acabó con todos los que estaban en la fábrica principal de los Estados Unidos, algunas tomas de las grabaciones de Rolidas en Playtime, luchando contra Javi, Momi, Catnap y Yarnaby. Sobre el Dr. Sawyer omitieron ello. Los únicos ejecutivos de Playtime arrestados, y las fábricas que aún operaban clausurados, y los juguetes de la línea retirados. Enma, Hagakure estaba sentada, con la mirada al suelo, no ha sabido nada de Rolidas desde que Izuku, Bakugo y Shoto llegaron de su misión de Estados Unidos, y enterarse de que estaba hospitalizado, que debió ser muy peligrosa esa misión, para que terminara así. Uraraka, Momo, Mina y Tsuyu animaban a su amiga, de que estará bien, que dentro de poco lo darán de alta. Según los chicos, Hagakure dice que eso espera, fue difícil digerir ello cuando se enteró. En ese momento Rolidas había ingresado junto con los chicos, y todas voltearon a ver, y Rolidas saludó a las chicas. Hagakure fue rápidamente a abrazarlo, y Rolidas dice que más despacio ya que aún le duele. Hagakure se disculpó, y le pregunta que cómo le fue. ¿Ya vieron las noticias? Provocó que cerraran aquella fábrica de juguetes. Izuku dice que tiene bastante curiosidad de todo. Shoto dice que quiere saber sobre ese tal prototipo. Bakugo dice que de seguro era un debilucho, que tal vez él podría acabar con él en un segundo sin resultar herido. Rolidas dice que se calmen, contará todo, y así los presentes se sentaron y Rolidas comenzó a relatar lo que vivió con Hagiwagi, Momi Longlegs, la figura materna que tenía, Catnap, la señorita del aire, las criaturas de pesadillas, Togdai, el Dr. Sawyer que probablemente haya caído en el engaño que planeó XD, Barnaby, Toei, Pianosauro, Babachop, Lily Lobrights, los Gronside Animals, Boxidu. Y también al prototipo que era la amenaza mayor, y menciona que también había muerto literalmente, pero el prototipo lo había salvado, lo sumergió a una sustancia que era capaz de revivir a los muertos, el gel de amapola, la sustancia con la que experimentaban y crear a los juguetes. Hagakure comenzó a llorar, y abrazó a Rolidas, dice que realmente pasó por mucho, encontrarse con su pasado y enfrentarlo, le parece admirable, pero no le gusta que siga lastimándose, ese prototipo debió ser una gran amenaza. Rolidas dice que si no fuera por el apoyo de sus amigos Poppy, Giblet, Kissimishi, Toei, Chum y Javi, quienes le dieron el apoyo suficiente para seguir adelante, era probable que habría caído en el remordimiento y la locura de haber dejado ese lugar de niño y salvar su propia vida, y dejar a sus amigos morir.
Aún le pesa, pero acabar con el prototipo siente que lo liberó, ya que pudo vengar todas esas muertes. Es por ello que durante años se mostraba pensativo, era porque recordaba su pasado, nunca quiso hablar porque realmente trataba de olvidarlo, pero ahora ya podía estar en paz. Momo dice que realmente se guardaba ello durante años, era un milagro que no desarrollara un trastorno o un estrés postraumático, pero era bueno que ya esté bien. Uraraka dice que hubiera hablado, después de todo son amigos. Tsuyu pregunta qué fue del prototipo, Rolidas dice que no lo sabe, pero que él acabó con su vida, tal vez era un eslabón grande del responsable de los misterios en el mundo, o quién sabe, aún necesitan llegar al fondo de esos misterios. Shoto dice que lo harán, ahora juntos. Rolidas dice que si lo dice literalmente o metafóricamente. Izuku dice que con lo que le ocurrió en esa fábrica, han decidido que harán las misiones los 4 juntos, para evitar situaciones así otra vez. Rolidas dice que así podrían acabar con los misterios más rápido, aunque como son un chingo, era probable que tarden en detenerlos hasta dar con el responsable. Bakugo dice que la última vez que trabajaron juntos, hicieron muchas estupideces por su culpa. Rolidas dice que precisamente es por culpa suya por lo que todo salía mal. Bakugo dice que sí quería pelear. Rolidas dice que a un herido le puede dar sus pataditas. Las chicas, Izuku y Shoto trataron de separar a Rolidas y Bakugo, para evitar que se dieran en la madre XD. Al mismo tiempo en la organización cazadora de misterios, Poppy, Javi, Giblet y Chun estaban en habitaciones separadas, recuperándose de los sucesos ocurridos con el prototipo, y a su vez Mila y la pequeña Mita estaban en otras habitaciones a la par de ellos, conversando entre sí sobre la relación que tenían con Rolidas, y cómo fueron que se conocieron. Pasamos al día siguiente, donde Rolidas debía ponerse al corriente con tareas y actividades atrasadas, pero al menos Agakure estaba ahí para ayudarlo, y el chico le agradecía su ayuda. Agakure decía que si podía decirle algo. Rolidas curioso desvió la mirada de su libreta hacia la chica. Agakure dice que realmente extrañaba pasar tiempo con él, después de todo era su mejor amigo. Rolidas sonríe y dice que siendo honesto también ya extrañaba verla, pensó que no iba a salir ileso de ese asqueroso lugar, siempre terminaba herido, y cuando murió, pensó que su historia terminaba ahí. Agakure dice que por favor no quería oír más que murió ahí, no le gusta escuchar ello. Rolidas se disculpó por ello. Agakure volvió a ser visible, y miró a Rolidas, y el antes mencionado dice que otra vez volvió a ser visible. Agakure dice que lo sabe, ella quiso hacerlo. Rolidas dice que por qué. Agakure se ruborizó, y dice que lo que más extrañaba, era su compañía. No sé si le entienda. Rolidas la miró, y sonríe, diciendo que cuando estuvo allá, en momentos de debilidad, pensó en varias personas, en su madre adoptiva, en sus amigos, y sobre todo, en ella, porque sabe que desde primer año se han apoyado mutuamente, se han convertido en muy buenos amigos. Agakure sonrió mientras su sonrojo se intensificaba, y dice que dice muchas cosas bonitas para avergonzarla. Rolidas dice que solamente estaba diciendo lo que realmente sintió en esos momentos, no quería perder la cabeza, así que pensó en sus motivaciones para seguir adelante. Agakure le miró, y después hizo un puchero, y dice que es un tonto, que no entendió lo que quería decirle. Rolidas dice que es obvio, estaba siendo amable, si era eso verdad. Agakure hizo su puchero más grande y quería pegarle a Rolidas, pero el antes mencionado no entendía qué estaba pasando. XD. It's a setup, it's a setup.